Veces a lo largo de mi vida, como que le digo algo a mis amigas, como, ay, quiero esta chaqueta, o ay, quiero que me escriba el chico que me gusta. Muchas veces como que diciéndole eso a mis amigas, como que ya lo estoy manifestando y muchas veces se cumple. Ejemplo, hace como aproximadamente unos 2, 3 meses yo quería conseguir un trabajo, ¿no? Entonces como que bueno, sí, como que manifestar es como en el tema de que uno como que quiere tanto algo que indirectamente uno hace que conseguirlo, ¿sí? Entonces como que yo quería tener un trabajo. Yo como que bueno, y yo como que por acá y por allá, yo no sabía cómo empezar a buscar trabajos, bueno, sí, pasando hojas de vida aquí, pasando hojas de vida allá. Entonces como que fue eso de tanto querer algo que de la nada probablemente de tanto poder buscar encontré lo que quería. ¿Y ustedes alguna vez han manifestado? Mucho vemos en redes sociales, leemos en libros, incluso vemos entrevistas de personas que dicen que solo basta con tener un pensamiento positivo y abrirnos al universo y que solo lleguen cosas buenas para nuestras vidas. Pero ¿será que esto es cierto? Bienvenidos una vez más a Enfócate, tus pensamientos cuentan. En esta temporada donde estamos hablando precisamente de los cambios contemporáneos que vivimos como sociedad, vamos a hablar precisamente de la manifestación. Bienvenidos a Enfoca tu mente, manifiesta tu realidad. Para hablar de esto nos acompañan Camila Ruiz y Rosa Celi, miembros del Comité de Desarrollo Académico de la Escuela de Psicología de la UPTC. Chicas, bienvenidas. Sofía, Rosa, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Hola Camila, hola Sofía, un gusto estar aquí y muy buena introducción, Sofía, porque es verdad que estamos rodeados de estos pensamientos y estos mensajes y súper importante que tengamos la oportunidad de cuestionarlos desde la psicología. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y sí, Rosa, lo manifiestas muy bien, precisamente. Pues mucho se escucha, ¿no? Pero poco sabemos de qué es la manifestación. Entonces, ¿nos pueden compartir un poco de esto? Pues Sofía, más allá de una técnica puntual, la manifestación parte de un sistema de creencias en el que nuestros pensamientos y emociones pareciera que tienen el poder de traer a nuestra vida experiencias positivas, como lo comentaba la estudiante en el testimonio, que decía que si se convencía lo suficiente de que algo le iba a pasar, inclusive se lo contaba a sus amigas y pasaba. Este enfoque mezcla elementos de la ley de atracción, el pensamiento positivo y la idea de esta conexión entre mente y universo, que a la final hace con que las personas como que sientan que tienen mayor control sobre su destino. Y es que este sistema de creencias que mencionas no solamente se relaciona con cómo atraemos en función de nuestros pensamientos, sino a partir de cómo interpretamos esa situación y esos resultados que tenemos conforme tenemos un pensamiento, un sentimiento frente a lo que deseamos. Entonces, por ejemplo, el chico que nos contaba sobre que deseaba conseguir un trabajo, lo logró conseguir. Entonces, puede ser que esté atribuyendo este resultado a que lo manifestó, lo puso una intención súper fuerte y que por eso lo consiguió. O por el contrario, si no lo hubiera conseguido, hubiera pensado exactamente lo mismo. Quizás no me esforcé lo suficiente o no lo puse la suficiente intención y fe en conseguir eso. Entonces, claro, hay quienes piensan que se trata de un tema de que yo atraigo absolutamente todo lo que pienso y otros que dicen que es mera coincidencia o casualidad. Y desde un enfoque más práctico, tal vez el que una persona desee con tanta fuerza como el estudiante y como tú lo mencionas, puede hacer con que oriente sus esfuerzos de manera más clara a eso que quiere conseguir. Entonces, por eso las personas están más entusiasmadas, más optimistas de que es posible que consigan eso que tanto desean. Claro, es que escuchándolas me hace acordar que una amiga una vez me dijo, es que no me está yendo tan bien y debe ser porque he sido negativa, porque no he dicho cosas positivas para que las cosas que yo quiero lleguen a mí. Entonces me surge la pregunta, ¿qué pasa con esa negatividad? Lo que pasa es que muchas veces malinterpretamos este pensamiento optimista, entonces creemos que todo el tiempo tenemos que estar felices o sentirnos bien y pues no se trata de eso realmente. Porque pues el motivo o la situación que nos genera este pensamiento es precisamente esta interpretación de la situación y en función de lo que yo interpreto, pues cómo estoy reaccionando ante esta situación que me está planteando esto. Entonces, Martin Seligman, que es uno de los psicólogos más representativos de la psicología positiva, nos refiere precisamente a esto, cómo este pensamiento positivo nos motiva y nos hace creer que somos capaces de conseguir la meta que tenemos a pesar de
los conflictos, estas dificultades de la cotidianidad que se pueden presentar. Y es que allí, pensando en lo que menciona Martin Seligman, herramientas como la gratitud y las afirmaciones cobran mayor sentido porque me hacen a mí estar como más en sintonía de una forma más optimista y orientarme hacia mis metas. Entonces, por ejemplo, pensemos que como estudiantes universitarios tenemos un examen parcial. Entonces, digamos, no lo he presentado aún, pero me digo, gracias porque ya me preparé para este examen. Entonces, cuando llegamos al momento del examen, estar con esa convicción hace con que se reduzcan los niveles de ansiedad y que yo me sienta más seguro de mis conocimientos. En cambio, si yo, por el contrario, pienso en otro estudiante que tal vez, pese a que se haya preparado o no, pero no va con esta convicción, pues seguramente va a tener mayores niveles de ansiedad, va a haber mayor como oportunidad de que tal vez se equivoque porque no va tan convencido de lo que él ha hecho previamente. Entonces, pues allí es muy importante como este lenguaje que estamos utilizando constantemente. Claro, y es que el lenguaje es súper importante, ¿no? Ser positivos no solamente con lo que está afuera, sino también con nosotros mismos, ¿no? Hablarnos bonito, tener palabras como positivas. Pero eso me hace pensar, entonces, ¿está mal sentirnos tristes o preocupados? No, Sofía, para nada. Estar tristes o inclusive tener afectos como el pesimismo son en sí mismos naturales e inclusive son necesarios para que nosotros, porque es como una invitación, para que nosotros pensemos en qué está pasando en las situaciones y qué podríamos mejorar. La psicología positiva de la que hablaba Rosa no se trata de ignorar estos estados de ánimo tal vez más desagradables, sino todo lo contrario, aprender a gestionarlos. Un ejemplo en línea con el que mencionabas anterior es relacionado con este estudiante que pierde un parcial y a partir de que perdió el parcial por el que estudió súper harto, entonces dice como bueno, como mis esfuerzos quizás no me llevan al resultado que yo quiero, entonces dejo de estudiar, ya no me sigo preparando, incluso no busca una situación que me mejore, me ayude a mejorar este resultado. Entonces, ¿qué pasa? Con la evaluación que tú mencionas, el estudiante podría reconocer en qué falló y a partir de eso implementar nuevas estrategias que le ayuden a mejorar los resultados. Porque claro, no solamente es tratar de ver las oportunidades y verlas y dejarlas ahí, sino hacer algo para lograr que pues vayan en línea con lo que yo estoy deseando y el objetivo que quiero conseguir. Claro, es que muchas veces como que nos planteamos una meta, pero solo la planteamos y dejamos como las cosas al azar y realmente no tenemos como un plan estructurado para llegar y conseguir lo que queremos. Pero antes de continuar, cuéntenos ustedes, ¿alguna vez se han enfocado tanto en algo que querían conseguir que eso los llevó a ver más posibilidades para lograrlo? Entonces, el interés que uno tiene, de alguna manera, se ve reflejado en el mundo. Es decir, como que sí existe una realidad objetiva que todos compartimos, pero también hay una realidad subjetiva que como que cada quien tiene implícita. Y sí, creo que es verdad. Cuando uno se enfoca en algo, en algún proyecto o tiene alguna inquietud en la vida, empieza a ver esos reflejos en todas partes. O sea, dentro de la universidad o ya sea dentro o fuera. Entonces, naturalmente, un amigo me invitó un día a una materia que es una electiva y yo solamente lo acompañé, yo no sabía de qué era. Resultó ser que era una electiva de danza. Entonces yo dije como que, ay, vea pues. Entonces era como esa forma de que en serio uno se propone y uno se pone en serio a buscar. Cuando uno se propone las cosas, uno deja de lado como la pereza. Y es que esto muchas veces nos pasa. Nos planteamos una meta y es como si el mundo confabulara a mi favor para conseguirla. A mí me pasó cuando iba a empezar a hacer ejercicio. En TikTok solo me salían videos de rutinas, de cómo empezar a ir al gimnasio desde cero. Y en la calle veía mucha gente con ropa muy bonita para ir al gimnasio. Esto me llamaba mucho la atención. Pero, chicas, ¿esto tiene una explicación? Claro que sí, y la podemos asociar mucho con el algoritmo de las redes sociales. Entonces, este se relaciona con el sistema de activación reticular ascendente, o SARA, que es como una especie de filtro en donde la información que antes parecía poco relevante para nosotras cobra mayor importancia. Entonces, relacionándolo con tu ejemplo, claro, si yo empiezo a ir al gimnasio, pues va a ser mucho más significativo que yo empiece a ver personas con una vida más fitness. Entonces, lo que pasa no es que ellos
necesariamente estén llevando una vida más equilibrada de ejercicio, sino que para mí la información empezó a ser más relevante. Entonces, la función de este sistema es precisamente regular la atención en pro de la consecución de mis metas. Entonces, si yo percibo que mi meta está mucho más clara, pues voy a empezar a ver más oportunidades, más recursos, más ideas para llegar al fin último, que es cumplir mi meta. Ok, entonces no es que el mundo cambie y confabule a mi favor, sino que yo como que voy percibiendo cosas que responden a mi meta, ¿verdad? Pero ¿esto cómo se relacionaría o cómo yo puedo hacer para que mi cerebro empiece a notar más las oportunidades? Claro, Sofía, pues pensando un poco en lo que mencionaba Rosa respecto al SARA, resulta que aproximadamente nuestro cerebro recibe 11 millones de información por segundo. O sea, esto es un montón. Y si le prestara atención a todo eso, sería muy agotador para nosotros. Por eso es que existe ese filtro. ¿Cómo lo entrenamos? La comunidad nos decía, empezamos a ver cosas similares a lo que deseamos. ¿Por qué pasa? Porque le estamos diciendo a nuestro cerebro qué es lo que tiene que entrar. Es decir, esto es importante para mí y por eso esta información empieza a ser relevante. Es como pensemos en una emisora. Empezamos a afinar la frecuencia con todo eso que se relaciona con lo que deseo. Súper buen el ejemplo de la emisora, porque es necesario, además de esto, como darle enfoque combinado con pasos concretos. Entonces, por ejemplo, uno de los personas entrevistadas nos decía, bueno, es que yo quería asistir a una clase de danza, pero pues no hallaba como la motivación para hacerlo. ¿Y qué hizo? Pues lo intentó, probó con personas nuevas, con una actividad nueva y resultó pues logrando esa meta. Pero ¿qué pasa si se hubiera quedado así simplemente con el deseo de querer hacer algo por asistir a una clase diferente, pero finalmente pues no logra llevarla a cabo? Entonces, acá está la diferencia en cuanto tenemos un deseo y vemos la oportunidad y hacemos pasos concretos para conseguir esa meta y no solamente nos quedamos ahí en el camino y solamente deseándolo. Entonces no es solamente me planteo la meta, sino que también tengo que hacer acciones concretas para llegar a ella. Y que ya tenemos un apoyo súper importante que es el SARA, que nos ayuda como a filtrar la información para decir, bueno, para mi meta esto es más importante, esto no es tan importante, entonces lo puedo como dejar de lado, ¿no? Pero ustedes cuéntenos, ¿qué hacen para obtener los resultados o la vida que desean? Todo es proponerse algo, ¿sí? Naturalmente es proponerse y ejercerlo, porque yo puedo decir, ay, quiero hacer tal cosa, quiero que me pase tal cosa, pero acá sentado no lo voy a lograr. Entonces, naturalmente, en serio, ponerse las pilas y decir, voy a avanzar y quiero empezar de esta forma. Quiero conseguir, no sé, un trabajo de así, entonces voy a comenzar a salir, a buscar, a esto, y también puedes tener las ganas de trabajar, ¿no? ¿Cómo uno puede alcanzar la de sus sueños? Pues literalmente dejando la pereza a un lado, proponiéndose en serio hacer lo que quiero hacer y verme planteado en el futuro siendo lo que yo quiero ser y cómo puedo llegar a hacer eso. Realizar mis pasatiempos, los pasatiempos que me gustan, como, no sé, dibujar, escuchar música y en sí estudiar. Tratar de andar con cautela, creo, porque no es como que tenga un plan fijo de todo lo que voy a hacer a lo largo de mi vida. Algunas cosas sí, pero como que voy al paso, voy punto a punto y mantenerse uno cauteloso y tratar de escuchar buenos consejeros. Eso es muy importante, los consejeros. Y es que como podemos ver, no solamente basta con declarar nuestra meta, sino que tenemos que hacer acciones concretas para poder conseguirla. Pero chicas, me surge una pregunta. ¿Qué pasa cuando nuestra meta va por un lado y las cosas que hacemos van por el otro? Bueno, acá pasa algo que en psicología conocemos como disonancia cognitiva. Esta disonancia cognitiva se relaciona precisamente con lo que tú dices y es pensamos algo, deseamos algo, pero nuestras acciones van en sentido contrario de lo que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, una persona que se propone llevar una vida saludable, pero en ese llevar una vida saludable está yendo en contra de ese objetivo porque se alimenta mal, trasnocha un montón. Entonces, claro, el cerebro lo va a interpretar como que está generando una incongruencia porque pues es así, no está generando una línea coherente entre lo que dice, piensa y está haciendo. Y es que me haces pensar con lo que mencionas del malestar, que igual no tiene por qué ser totalmente negativo. Estudios en psicología han demostrado que esta incongruencia, esta tensión que se empieza a generar, moviliza muchas veces la conducta de las personas a alinear precisamente eso que desean tanto con sus acciones, como lo mencionaba la comunidad, que empiezan a hacer cosas que les agrada o inclusive escuchan buenos consejeros.
Claro, es que me quedo con una cosa que dice Rosa y es, nosotros a veces nos decimos cosas tan negativas que es como si fuéramos nuestros peores críticos. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestra meta y las cosas que hacemos se alineen como para que no haya esta disonancia? Bueno, Sofía, pues es que pensando en eso, muchas veces nuestras conductas no van alineadas porque están moldeadas por experiencias pasadas previas en las que o no las cuestionamos o simplemente nos generaron tanto malestar que por eso actuamos de esa forma. Sin embargo, desde psicología hay una estrategia puntual que conocemos y es la reevaluación positiva. Básicamente, esta es una forma de reevaluar las situaciones de forma más constructiva o esperanzadora con el objetivo de que yo pueda hacer algo nuevo con eso y que le aporte a mi vida finalmente. Y claro, es que sumado a lo que mencionas, Camila, la reinterpretación de forma positiva nos lleva también a creernos capaces de conseguir el objetivo, no solamente de desearlo, sino también de conseguirlo. Y en línea con esto, pues vamos a tener una vida como más centrada en lo que queremos, en lo que hacemos, porque pues lo que yo hago, las acciones que yo hago, pues van a tener un impacto en las demás personas. Entonces, retomando lo que nos mencionaba la comunidad, pues va a ser como muy importante como que implementemos en estas pequeñas acciones como el sentido que queremos darle a nuestra vida. Ok, entonces son 3 cosas fundamentales. La primera, no solo basta con declarar nuestra meta, sino que tenemos que hacer cosas para conseguirla. La segunda, esas cosas que de pronto nos pueden estar desenfocando, que no nos hagan sentirnos mal, sino que seamos resilientes y hagamos como la evaluación de, bueno, qué cosas podría modificar para llegar a conseguirla. Y la segunda, si planteamos las acciones concretas y hacemos un plan más estructurado que responda más a nuestra meta, seguramente vamos a percibir mayor capacidad y no se van a presentar estos momentos de malestar o de crítica que nos hacemos diciendo, ay, es que yo no voy a ser capaz, no lo voy a conseguir, etc., etc. Pero ustedes cuéntenos, ¿qué cosas nos recomiendan hacer para mantenernos enfocados y seguir avanzando en nuestras metas? Dejar de hacer esas cosas que en serio solamente le generan como un placer muy mínimo en la vida y son muy pasajeras. Paciencia. Yo creo que paciencia. No soy un excelente consejero, nunca lo he sido, pero creo que es una virtud y algo que uno debe trabajar siempre. Y se construye y se afianza cuando uno comparte con las personas que lo aprecian a uno. Ser positivo y que crea en él mismo. Que no se deje llenar la cabeza de malos pensamientos, tratar de no entrar en depresión, sino siempre ser positivo. Cosas muy importantes nos comparten ustedes. No es solamente plantearnos la meta, sino que también debemos hacer cosas concretas que nos ayuden a sentir que estamos obteniendo el resultado que queremos. Y es que a veces el camino se pone un poquito más pedregoso, un poquito más difícil y es muy fácil perder la paciencia. Pero si cada día vamos cultivándola, va a ser un poco más sencillo continuar con ese impulso y con esas ganas de conseguir lo que queremos. Pero chicas, desde la psicología, ¿qué nos recomiendan hacer? Bueno, hay una estrategia muy sencilla, pero muy valiosa y útil, que incluso se relaciona con lo que mencionan los entrevistados, y es dejar de hacer cosas vacías. Hacer y encontrarle sentido a las acciones que hacemos porque nos traen un aporte a nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algo tan sencillo como movernos en nuestro día a día, entonces salir a caminar, movernos en la casa, porque esto nos ayuda a liberar tensiones y a contribuir en nuestro bienestar general, porque pues eso hace la actividad de nuestro cuerpo, disminuir nuestro niveles de estrés y en línea con esto pues nos sube el estado de ánimo y pues nos vamos a sentir mejor. Totalmente, Rosa. Y pensando en eso, de pronto también en cómo poner visualmente las metas que queremos alcanzar. Yo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo la tesis puse una imagen de un birrete y eso me motivó cada día a continuar como con el proceso escritural. Entonces, esto también se relaciona mucho con la psicología motivacional, donde nos dicen que el lenguaje importa, lo que nos decimos todo el tiempo importa, que inclusive ustedes nos comentaban que las afirmaciones positivas les ayudan. Por ejemplo, soy capaz con esto, voy a lograr hacer tal cosa. Finalmente hace con que nuestro cerebro reciba esas señales de manera clara y active el SARA para orientar nuestra conducta a conseguir lo que queremos. En línea con lo que mencionas también, algo muy importante es la gratitud compuesta. Se trata de que nos tomemos un espacio en la noche de escribir 3 cosas, por sencillas que sean,
de las que nos sintamos agradecidos durante el día. Algo como que el profe fue amable conmigo y entonces eso me hizo sentir bien, o que no llegué tarde a clase, o que ayudé a alguien que estaba necesitado en el bus. Algo tan sencillo, pero que genera un impacto significativo en cómo nos sentimos en el momento en que los estamos escribiendo y así pues también a sentirnos más motivados al día siguiente. Y de pronto pensando en lo que mencionabas al principio, Sofía, del cultivar la paciencia, esto se relaciona mucho en la psicología con todo esto relacionado a la tolerancia a la frustración y a mantenernos constantes en nuestras metas. Por ejemplo, no es solo decir que quiero sacar el semestre o salvarlo, sino cómo empiezo a reconocer en el proceso cada pasito un logro. Entonces, cómo me esfuerzo cada día en mi cronograma, por ejemplo. Eso va a hacer con que yo cultivo la paciencia, pero también al reconocerme voy manteniendo la motivación viva. Claro, y es que no es solamente me pongo la meta, me enfoco, sino también es muy importante como nosotros nos hablemos, ¿no? Porque muchas veces somos nuestros peores críticos. Es que lo hiciste mal, es que lo que hiciste no es funcional, no es suficiente. Entonces eso hace como que yo me sienta como cansado, ¿no? Chicas, muchas gracias por compartir esto que definitivamente nos va a ayudar para poder conseguir las metas que nos proponemos lograr. Gracias, Sofía y Rosa, por este espacio. Me parece muy enriquecedor haber podido hablar de este tema desde una perspectiva psicológica. Gracias a ustedes por este espacio muy importante. A ustedes muchas gracias y siempre bienvenidas aquí. A ustedes gracias por acompañarnos en este programa. Recuerden continuar en el camino para conseguir sus metas y si aplican alguna de las estrategias que nos acaban de compartir, compartan con nosotros sus experiencias en nuestras redes sociales, que por cierto, síganos en Instagram y TikTok como @CAOPTC. Y de paso, conéctense con nosotros en el próximo episodio donde vamos a hablar de algo trascendente, la felicidad. No olviden que somos Enfócate, tus pensamientos cuentan. Hasta la próxima.